El segundo bloque del Camino TV y tenemos que saludarlo a él, a nuestro hacedor de sueños, José Luis. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Flavio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Estamos con estos micros, porque la semana pasada no pudimos salir al Ujú. aire, con estos micros de tener un poquito más de realidad con respecto a la ecología y hiciste una serie de imágenes de casas convencionales Sí, que no tienen, algunas no tienen tanta antigüedad, que no están tomando en cuenta nada de claro. lo que es ecológico, ¿no es Claro. así? Sí, la idea era de alguna manera, bueno, ir agrupando en distintas formas de construir viviendas y de esa manera ir analizando qué tan ecológicas son en función de la cantidad de elementos que poseen, ¿no es cierto?, en función de lo que yo he determinado particularmente en el porcentaje de casa natural. Entonces, dentro de esa misma escala decimos, bueno, qué tan ecológicas, qué tantos elementos de características de aprovechamiento ambiental y ecológico tienen ese tipo de vivienda, ¿no es cierto? Exactamente, podemos ir a las imágenes, Martín, cuando a vos te parezca, perdón, oportuno. Y estamos en la tercera, el tercer ciclo, que depende de un porcentaje de cuánto, José Luis. Sí, a ver, vamos por parte. El primer programa habíamos hablado en este tema, habíamos visto dos grupos de vivienda, Ujú. básicamente aquellas viviendas sencillas, simples, de alguna manera inclusive económicas, donde prácticamente como una especie de gran cascarón que cubre toda la vivienda, habíamos establecido que el porcentaje creo que rondaba el 13% y demás. El segundo grupo tenía que ver con las viviendas convencionales, que son las más habituales, que son las que normalmente siempre habitamos y demás, Ujú. pero veíamos que este porcentaje, digamos, tenía algunos elementos un poco más elaborados, pero donde básicamente no subía demasiado este porcentaje, ¿no es cierto? Creo que andaba rondando el 17% y demás. A ver, en esto hay que hacer una aclaración. Si decimos que una construcción tiene un 20% comparada en relación al 100%, no significa que es 5 veces menos de elementos que actúan en favor de la ecología o de la protección en relación al medio ambiente, ¿no es cierto? No es tan así, no es esa proporción, no es ese grado de proporción. Lo que estamos evaluando es qué cantidad, qué porcentaje de elementos tienen, digamos, para de alguna manera ir trabajando en conjunto en favor de la economía, de la ecología, ¿no es cierto? Ujú. A raíz de tu profesión, José Luis, antes de ir a las imágenes, vos me decís que la población está un poco más consciente de que debemos cuidar nuestro planeta, que la ecología es, digamos, el timón para poder tener a futuro una mejor supervivencia de vida. Sí, a grandes rasgos yo creo que cada vez se va tomando más conciencia, cada vez se va brindando más información. Esto de alguna manera todavía es un poco desparejo porque hay gente y a veces hasta las mismas industrias, digamos, no todos participan de la misma manera, no todos tienen el mismo compromiso. Hay algunos que realmente es como que no les interesa el medio ambiente y bueno, siguen, digamos, volcando desechos y nada productivo para la naturaleza. Y hay en otros casos donde sí, ya se va tomando alguna conciencia y se van tomando medidas concretas, ¿no? Ujú. En Occidente es decir, en Europa está mucho más consciente la población que en América Latina. En general sí, Ajá. en general sí, yo creo que no hay grandes diferencias porque es bastante heterogéneo esto que te decía, ¿no es cierto? Hay países donde sí, ya incluso, a ver, incluso hay hasta ciudades en Europa donde ya se las plantea de alguna manera como ecológicas, ¿no? Ujú. Puede ser la diferencia que en Europa, digamos, está todo un poco más apretadito y poca extensión de tierra, Puede y ser, los sí, latinos sí, tenemos sí, 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 tanta sí. tierra para... Sí, a lo mejor precisamente la misma escasez de recursos es la que de alguna manera va llevando a tomar otro tipo de medidas, ¿no? Porque a veces pasa eso, en definitiva, ante la exigencia, ante la carencia, vas tomando Vas indudablemente tomando, y medidas, nosotros ¿no? los sudamericanos tenemos tanta tierra que es impresionante, no tomamos conciencia, tenemos el agua ahí. Yo lo tengo en mi casa 1,5 cuadras el agua, y es como que parece que nunca Bueno, va a faltar, y realmente es uno de los en flagelos que nuestra viene, zona, en ¿no? nuestra región, hemos sido particularmente beneficiados por la presencia del agua y de la misma manera no es que la cuidamos, la desperdiciamos La porque desperdiciamos. precisamente está eso de que total hay mucha, No hace falta. no va a
hacer falta nunca y algún día va a hacer falta. Y algún día va a hacer falta. Vamos a las imágenes, José Luis, ¿te parece? Sí, adelante, por Vamos favor. a la primera bloque de imágenes, que este porcentaje entraría, José Luis, amigables con el entorno, se llama este ciclo. A ver qué podemos decir de este serie de casas que ya estamos entrando a un 20% más, ¿no? Claro, sí. Amigables con el entorno es de alguna manera aquellas viviendas, decimos que están un poco más vinculadas con el medio ambiente, que toman más elementos del lugar en el que se sitúan, ¿no es cierto? A ver, bueno, este era el punto en realidad. Este es el primero, viviendas de rápida ejecución. Ahí empezamos. Bueno, ya que estamos con este punto particularmente. Esto está asociado de alguna manera a la fabricación o a la construcción en fábricas y, digamos, de alguna manera también al ensamblaje en la obra, ¿no? Esto que ya de alguna manera va preensamblada y se termina de construir en la obra, ¿no? No tiene, digamos, mayores variantes desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista ambiental, simplemente la resolución en el lugar, con algo que de alguna manera empezó a nacer en forma industrializada. Y digamos, de alguna manera también lo positivo es el hecho que vos, llegado el caso, podés desmantelar en muchos casos, desmantelar la vivienda y volver a construirla en otro lugar. Con lo cual uno ¿Se da podría... en Argentina eso, José Luis? ¿Se está dando? Porque esto es más Estados Unidos, ¿no? Este tipo de viviendas, pero ¿se da aquí? Sí, a veces incluso en la región hay paneles básicamente de hormigón, bueno, de alguna manera es como se va solucionando, ¿no? Podríamos decir que lo bueno es tal vez que no exige tanto recurso, porque algo que vos lo podés reaprovechar, tenés un alto porcentaje por ahí de aprovechamiento, donde vos determinados materiales de construcción los podés volver a desarmar y armar en otro lugar, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso. Si bien, bueno, ya vas a ver que el porcentaje no sube demasiado, no suma demasiado, porque más allá de esa simpleza de construcción no hay demasiadas medidas tomadas en favor de lo ecológico, ¿no? Está muy, digamos, es como que no estamos muy acostumbrados los argentinos a una casa que la plantamos en un lugar y después nos vamos y llevamos la casa entera. Claro. Es decir, es como que no es muy argentino esto. Claro, exactamente. Sí. La próxima imagen, Martín. Para los divorcios, dicen acá. Ah, para los divorcios, puede ser. ¿Viste? Ahí no vas a tener problemas. Vos sabés que al respecto, ¿no? Es casi gracioso, pero creo que no sé si era en Holanda, habían ideado un tipo de vivienda así que eventualmente se podía partir en dos partes. Ay, me muero. Ante la... Acá están aplaudiendo en el estudio. Sí, así no hay tantos problemas de bienes, ¿no? Exactamente, sí, vos sabés que casi como un dato de tipo anecdótico. El próximo proyecto, arquitecto. El próximo proyecto, ¿no? Proyecto para todos los que se divorcian, pero sería fabuloso, ¿no? Porque hay tantos problemas con el tema de división de bienes cada vez que uno se divorcia. Realmente, ¿queda otra imagen, Martín? Sí, queda otra imagen. Ahí es otro tipo de... Esto se planta en un lugar y después se puede sacar y poner en otro. Sí, fíjate que incluso en este caso parece estar hecha entera, digamos, a lo mejor es para trasladarla entera, ¿no? Ajá. Esto incluso a veces lo habrás visto a lo mejor en algunos documentales de otros países, documentales de Estados Unidos, ¿no? A veces trasladando la vivienda entera en un camión de un lugar al otro y demás. Acá apuntamos por ahí un poco más a desarmarla y volverla a ensamblar en otro lugar como una alternativa, pero fundamentalmente te reitero, no hay elementos, digamos, que vayan sumando demasiado en el funcionamiento ecológico, ¿no? Y acá si te divorciás, vos te llevas la ventana, la otra se lleva la puerta y así se corta por la mitad tal vez y ya está. Es decir, realmente, mira, ese es otro modelo de esas casas que se llevan en camiones, digamos. No es el estilo de prefabricada que se está haciendo en Argentina, no es este estilo. No mayoritariamente. Mira, sí, es una casa económica, pero el porcentaje de esto, ¿cuál sería, José Luis?
a la escala de Casa Natural, del proyecto Casa Natural. Ahora llegamos al porcentaje, pero creo que también no llegaba no llega al 20%, que no sé si está en el 18%, no recuerdo bien en este momento, ahí va a salir en la escala. Ese es otro que ya la están ensamblando, digamos, otra casa. Tiene la virtud también que por las mismas características es de rápida ejecución, ¿no es cierto? Por eso decía justamente la categoría, digamos, incluida como de rápida ejecución, ¿no? Exacto. Fundamentalmente sin demasiadas pretensiones. Por ahí tiene la rapidez del montaje por una determinada necesidad en determinado momento, y no más que eso, ¿no? También de alguna manera podría estar vinculada a la primera de las categorías que decíamos en relación a una vivienda sencilla o simple, de rápida, económica de alguna manera, ¿no? Esa es otra que ya a través de paneles, fíjate, ya el panel sí, directamente armado viene y se arma como un rasti prácticamente, ¿no? ¿Y eso soporta los vientos que tenemos, por ejemplo, nosotros aquí con estas tormentas? Sí. ¿Soporta los vientos? Sí. Bueno, ahí ya está terminada, con un jardín, con el tanque, es decir, ya muy módica y muy... Bueno, pero la solución está para la gente que realmente necesita dejar de alquilar, ¿no? Sí, es una solución inmediata, ¿no? Tal vez. Y acá tenemos el porcentaje, sí. Un 15%. Un 15%, fíjate que está situado hasta ahora de lo que vimos entre la vivienda económica, esto que decíamos, que esta de alguna manera también lo es, y la vivienda, digamos, tradicional, que si bien la vivienda tradicional se construye de otra manera, con otros elementos más más importantes, por decirlo de alguna manera, pero no crece demasiado en el porcentaje, ¿no? Exactamente. Vamos a un pequeño corte, arquitecto, y volvemos con la otra, digamos, el otro micro que aumenta un poquito la escala en lo que es ecología, ¿no es así? Así es. Vamos a un corte, Martín, cuando quieras, ya volvemos.